Cordial saludo. Mi nombre es Cristian David Cuesta Moreno y mi compañero David Noel Córdoba Perlaza. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las técnicas para búsqueda de información. Las técnicas para búsqueda de información son los procedimientos y actividades que le dan acceso a un investigador a obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Entre esas técnicas tenemos dos métodos que son los métodos interactivos y los métodos discretos. Los métodos interactivos, en ellos tenemos lo que es la entrevista, el diseño de aplicaciones conjuntas y los cuestionarios. ¿Qué son las entrevistas? Las entrevistas es una conversación o un diálogo entre dos o más personas que utiliza un formato de preguntas que realiza el entrevistador y de respuestas que entrega el entrevistado, ya que el entrevistado es quien finalmente da la información necesaria para la investigación. Existen diferentes tipos de entrevistas, entre ellas tenemos, según el número de participantes, que pueden ser individuales o grupales, según el modo, que pueden ser cara a cara, pueden ser vía telefónica, pueden ser por correo o online. También según el procedimiento, es decir, pueden ser estructuradas, no estructuradas o mixtas. Para realizar una entrevista se deben llevar unos pasos. Por ejemplo, leer el material sobre los antecedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fase se debe investigar el vocabulario con el que hablan las personas que van a ser entrevistadas para cuando se formulen las preguntas las puedan responder sin un grado alto de dificultad, o sea, las puedan responder de manera fácil. Dos, establecer los objetivos de la entrevista. Toda entrevista debe tener un objetivo o una finalidad. Es decir, ¿para qué se va a realizar esta entrevista? 3. Decidir a quién entrevistar. Entre los niveles de una empresa o una organización a la que se le vaya a realizar la entrevista, se debe elegir a quién se va a entrevistar para que la entrevista pueda ser exitosa. 4. Preparar el entrevistado. Antes de realizar la entrevista se le debe realizar una primicia o mostrarle una primicia al entrevistado de cómo va a ser la entrevista para que no haya inconveniente. 5. Decidir sobre los tipos de preguntas y estructuras. Cuando se dice eso, se debe definir los tipos de preguntas que son abiertas. Cuando se le da opción al entrevistado de que responda con sus propias palabras, como por ejemplo, ¿qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio a negocio en su empresa? El entrevistado puede responder con sus propias palabras. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que se le da una opción finita al entrevistado para responder. O sea, son pocas las probabilidades de respuestas. Como por ejemplo, ¿cuántas veces por semana se actualiza el repositorio del proyecto? Puede ser 2 veces a la semana. Es una pregunta, es una respuesta muy finita. Luego vienen los sondeos. ¿Qué son los sondeos? Los sondeos son las preguntas que permiten ir más allá de la pregunta principal. La más utilizada es el por qué. Como cuando se le pregunta a un estudiante, ¿cuánto cree usted que se merece en la asignatura? Él dice, no, yo merezco 4.5. Entonces se sondea. ¿Por qué? O sea, se va más allá de la pregunta principal. Otro paso es ordenar las preguntas de manera lógica. Para eso existen diferentes estructuras. Por ejemplo, el uso de estructura de la pirámide. El uso de estructura de la pirámide consiste en iniciar con preguntas específicas y terminar con preguntas generales.
La estructura de embudo. La estructura de embudo, al revés de la pirámide, consiste en iniciar con preguntas generales y terminar con preguntas específicas. Y la estructura en diamante es una combinación de las dos estructuras anteriores. Se inicia con una pregunta específica, se sigue con preguntas generales y se termina con preguntas específicas. Diseño de aplicaciones conjuntas. El diseño de aplicaciones conjuntas es prácticamente una reunión con diversas personas para la recopilación de información. ¿Quién está involucrado en ella? En ella están involucrados el analista o investigador, los usuarios, que son las personas que arrojan la información, y un ejecutivo. También se debe tener una ubicación. Cuando se dice una ubicación, ¿a qué se refiere? Se debe elegir una parte donde el ambiente sea cómodo para los entrevistados. Ventajas. La primera ventaja de los diseños de aplicaciones conjuntas es que se ahorra mucho tiempo. Desventajas. Si no se formula bien la reunión o la sesión, puede de que haya inconvenientes. Por eso una de las ventajas es la dedicación que deben de tener las personas que vayan a realizar la sesión. Cuestionario. Los cuestionarios es una técnica de recopilación de información que permite a los analistas del sistema estudiar las posturas y creencias, el comportamiento y las características de varias personas de una organización. Fácilmente, los cuestionarios son preguntas o formularios que se le realizan a personas para obtener información un poco más fácil. Se debe tener una planeación del uso de los cuestionarios. Se debe planear bien cómo se va a realizar el formulario. Entre eso está escribir las preguntas. Se debe escribir en el formulario preguntas abiertas, preguntas cerradas y sondeos para obtener una buena información. Diseño de los cuestionarios. El diseño de los cuestionarios va obviamente en la persona que va a realizar el cuestionario. Se debe realizar un formulario con mucho espacio en blanco donde la persona pueda redactar lo que quiere expresar. O sea, mucho sondeo. Como por ejemplo, ¿por qué cree usted que se gasta tanto dinero en su hogar? Un ejemplo hipotético, un ejemplo que me salió en estos momentos. Se le deja un espacio en blanco para que la persona pueda expresar todo lo que quiera en ese momento. Como por ejemplo, ahí está, nombre, apariencia, el propósito. Esto es un ejemplo de un diseño de un formulario.